aprovechó Domiciano, pero en el caso de Trajano, por influencia de Plinio, ya dejó de perseguirse a los cristianos de una manera general. Más bien eso se hacía por ciertos sectores del imperio. Imaginemos de que el imperio romano lo vamos a comparar con Perú, ¿no? Imaginemos de que de repente en Lima, la capital, persiguen a los cristianos, pero en el resto no. Por temporadas puede ser de que alguien que odia a los cristianos comience a perseguirlos en Arequipa, pero en el resto del país no. Eso mismo sucedía en el imperio. Los que perseguían a los cristianos, ya que tenían autorización, eran solamente los que odiaban a los cristianos. Tendría que haber un fuerte rencor, desagrado hacia los cristianos para que se los persiguiera, porque si no, no había por parte del emperador que una incitación constante de perseguir a los cristianos. Así que digamos de que a mediados del siglo II y una parte del siglo III no hubo una persecución constante, pero sí una persecución de acuerdo al tiempo y al lugar. Ahora, bajo el emperador Marco Aurelio, que sucedió a Trajano, la idea era la misma. No, Marco Aurelio no estaba tan afanado por destruir a los cristianos como lo estaba Nerón, pero sí tenía algunas ideas un poco extrañas. Por eso vamos a detenernos con él, ya que Marco Aurelio significa la última persecución que sufrieron los cristianos en el siglo II, ¿no? Como los que vieron los anuncios que hicieron en el banner de Reforming Europe, ¿no? Hoy día vamos a hablar acerca de las persecuciones del siglo II y la aparición de los primeros apologistas. ¿Sí? Quería para este día poder tratar acerca de los apologistas y también las primeras herejías, pero no vamos a hacerlo, ya que el tema de los apologistas es bastante interesante y es importante de que lo tomemos en un tema separado. Marco Aurelio Antonino era, según los historiadores dicen, él no era un egocéntrico del poder, ¿sí? A diferencia de Nerón, él no, digamos de que no era alguien que quería expresar su egocentrismo en términos de lo poderoso que es. A causa de ello comienza, digamos que con él comienza una cierta pérdida de poder por parte de Roma. Él más bien era un filósofo, ¿sí? Él era un filósofo y él desarrolló una colección, ¿no?, de meditaciones que era para su uso personal. Estas meditaciones eran como si fuera un Salomón haciendo sus proverbios, ¿sí? Y vamos a leer algunas de sus meditaciones, ¿no?, para pensar en la conducta medio extraña que tenía Marco Aurelio. Ahora vamos a ver por qué digo una conducta extraña. Decía Marco Aurelio: a todas horas preocúpate resueltamente como romano y varón de hacer lo que tienes en manos con puntual y no fingida gravedad, con amor, libertad y justicia. Y procúrate tiempo libre para liberarte de todas las demás distracciones y cumplirás tu propósito. Si ejecutas cada acción como si se tratara de la última de tu vida, desprovista de toda irreflexión, de toda aversión apasionada que te alejara del dominio de la razón, de la hipocresía, egoísmo y despecho, en lo relacionado con el destino. Estás viendo cómo son pocos los principios que has de dominar para vivir una vida de curso favorable y de respeto a los dioses, porque los dioses nada más reclamarán a quien observa estos preceptos. Cuando leemos los pensamientos de Marco Aurelio, pensaríamos de que en realidad era un emperador que iba a traer paz a los creyentes, ¿verdad? Porque es una persona muy amante de la justicia, de la libertad. Vamos a ver otra de sus meditaciones. Dice: propio también del alma racional es amar al prójimo, como también la verdad
y el pudor. Es parte, sus meditaciones se han convertido en libros, ¿no? Ese es del libro 11, ¿no? La meditación número 1 del libro 11. La anterior era el libro 2, el tomo 2. Digamos de que su colección se ha convertido en una joya de la literatura de ese tiempo. Ahora, vamos a ver el siguiente. ¿Cómo es el alma que se haya dispuesta, tanto si es preciso ya separarse del cuerpo, extinguirse o dispersarse o permanecer unida? Mas esta disposición que proceda de una decisión personal. Vemos de que Marco Aurelio apreciaba bastante a los que disponían a hacerse mártires, ¿sí? Pero hay un pequeño detalle, él no se refería a los cristianos. Y aquí viene la parte irracional de las que le hablaba al inicio. Él admiraba a todos los que se entregaban como mártires. Mas esta disposición que proceda de una decisión personal, no de una simple oposición como los cristianos, sino fruto de una reflexión de un modo serio y para que pueda convencer a otro, exenta de teatralidad. O sea, para Marco Aurelio, los cristianos que se entregaban como mártires eran unos simples teatreros. Era lo curioso. En este caso, Marco Aurelio tenía la misma convicción de que Plinio. Los cristianos no son unos delincuentes, así que no los vamos a matar por sus delitos. Más bien son unos tercos y los vamos a matar, los vamos a castigar por su terquedad. Esa era la forma de pensar de Marco Aurelio. Como ustedes pueden ver, un poco loco, ¿no? Inconsistente, bastante inconsistente. Mientras estaba preparando el tema de hoy, existe una famosa frase que todos los hemos escuchado, que dice que quien desconoce su historia está condenado a repetirla. Este tema acerca de los pensamientos tanto de Marco Aurelio como de los demás acusadores de los cristianos no es ajena a este tiempo. No es ajena a este tiempo. Y la labor de los apologistas que aparecieron en ese tiempo tampoco tendría que ser ajena a nuestra conducta como creyentes. Nosotros deberíamos aprender de ellos para saber cómo actuar en este tiempo, ya que todo es un ciclo repetitivo, todo es repetitivo. De hecho, Marco Aurelio decía esto, de que no hay nada nuevo, que nuestros antepasados no han visto nada nuevo, y sus padres tampoco han visto nada nuevo, sino de que todo es un ciclo repetitivo y constante. Ahora, podríamos decir, wow, qué grande Marco Aurelio, qué gran filosofía la tuya. Sin embargo, esas palabras ya están en nuestra Biblia. ¿Las dijo Salomón? ¿En qué libro? Eclesiastés, exacto. Entonces va a ser precisamente uno de los puntos que más adelante uno de los apologistas va a tomar. Vamos viendo eso, ¿no? De que no importa quién lo dijo antes, ¿no? Marco Aurelio es el filósofo, Marco Aurelio es la gran estrella en este caso. Entonces, como les decía, no era necesario castigar a los cristianos, sino por sus crímenes, al menos por su obstinación. No me importa lo bueno que podrían ser los cristianos en conducta, pero son unos tercos ya que no quieren adorar a nuestros ídolos, así que merecen morir por eso, ¿sí? Son buenos ciudadanos, respetan, así como lo dijo Plinio, respetan a la autoridad. De hecho ellos mismos se enseñan a someterse a la autoridad, pero simplemente son unos cercos, así que merecen morir por eso. Dentro de las crónicas de las personas, acerca de las personas que murieron bajo el gobierno de Marco Aurelio, vamos a mencionar algunos que son más resaltantes en este caso. Uno de ellos es Felicidad. Felicidad era una viuda, tenía 7 hijos. En ese tiempo, recordando lo que dice en el libro de los Hechos acerca del cuidado de las viudas, ¿no?, que sugiere Pablo,
En este tiempo comenzaron también a ayudar precisamente a las viudas, aquellas viudas que dispusieran en su corazón de quedarse en ese estado para servir al Señor. Felicidad había sido atendida por la iglesia, ya que la iglesia también consideraba esto: si la viuda se vuelve a casar y suponiendo que se casara con un pagano, va a perder libertad para poder adorar al Señor. Entonces mejor los cuidamos nosotros, ya que Felicidad tenía 7 hijos. Es una tarea difícil que afrontar, ¿no?, estando sola. Entonces a Felicidad la capturan y la comienzan a sugerir que se arrepienta, como ya habíamos visto en otros casos. Digamos de que los jueces en este tiempo no querían realmente matar a los cristianos, pero tenían la orden, ¿no?, de que si alguien los acusaba, entonces tenían que matarlos, ¿no? Suponiendo que en esta sala todos somos cristianos en la época del emperador Marco Aurelio. Si viene Marco Aurelio y ve que estamos reunidos acá, nos va a decir: ay, qué tercos que son, y se va a ir. Pero si viene alguien y dice: ah, son cristianos, y los denuncia con Marco Aurelio, entonces ahí sí nos tienen que matar a todos, ¿sí? No hay asesinatos hasta que un loco no denuncie, pero si ya los denunció, los tienen que matar. Como con las brujas en la época medieval también, que te acusaban de bruja, normal, pero si decían una denuncia formal, sí. Entonces le piden a Felicidad, ¿no? Felicidad, arrepiéntete, ¿no? Y Felicidad le dice esto: mira, si quieres mátame, viva te venceré, y si me matas, en mi propia muerte te venceré mejor. Entonces, como no querían matarla, intentan convencer a sus hijos, pero ella ya les había dado instrucciones de que no renuncien a la fe, y ninguno de ellos renunció a la fe y los mataron a los 8. Ese es uno de los casos curiosos. Otro de los mártires fue precisamente Justino. Justino, el primero, o Justino mártir, él había, tipo Agustín, había probado de todas las filosofías. Se había ido de filosofía en filosofía, aprendiendo todas, hasta que llegó al cristianismo y se dio cuenta de que esa era la verdadera filosofía, ¿no? Entonces él tenía una escuela. Vamos a ver también en este tiempo de los apologistas de que es muy similar a nuestro tiempo en cuestión de los cristianos. No todos pensaban igual. Si nosotros creemos la idea, tenemos la idea errada de que la iglesia en un tiempo fue uniforme, que en un tiempo fue puro amor, que no hubieron problemas, estaríamos pensando en una iglesia que no existió, ya que la iglesia, al ser conformada por seres humanos, pecadores, siempre ha tenido tiempos de algunos problemas. En el libro de los Hechos nosotros vemos, ¿no? Ni bien la iglesia comienza a crecer, los griegos comienzan a decir de que no estaban sus viudas siendo atendidas y que tenían preferencia con las viudas de los judíos, ¿no? Entonces vemos que ahí la misma Biblia menciona de que ya habían ciertos problemas. Ahora, eso no quiere decir de que nos vamos a alegrar de que nuestra iglesia esté llena de problemas, ¿no? Sino de que vamos a hacer todo el esfuerzo posible para que cumplamos lo dicho por Jesucristo, ¿no? Que en esto conocerán que somos sus discípulos y que nos amemos los unos a los otros. Y precisamente una de las ideas del amor es de que podamos amarnos a pesar de nuestras diferencias, ¿no? En este caso, a diferencia de otros apologistas, Justino mártir consideraba de que sí había una forma de conciliar la filosofía con el cristianismo. De hecho, uno de sus discípulos estaba en contra, ¿no? Pero Justino sí, él creía de que sí había una forma. Más adelante lo vamos a ver eso. Él fue llevado a un juicio junto a 6 de sus discípulos, ¿no? En este juicio, al igual que en el caso anterior de Felicidad, también intentaron hacer que no siga con su obstinada idea de morir por causa de Cristo, ¿no? Pero Justino no renunció, así que también murió. Ahora, se dice que las regiones que sí fueron arrasadas, digamos, por Marco Aurelio,
fueron Lyon, Viena, Asia Menor, Frigia, ¿no? De hecho, las iglesias de Lyon mandaron una carta precisamente a las iglesias de Frigia y Asia Menor para contarles cómo es que ellos habían sido arrasados, ¿no? De hecho, algunos consideran de que al no estar avisados, ¿no? en otras persecuciones, las iglesias se enteraban pronto de que iban a ser perseguidas y de algún momento, de alguna forma buscaban refugio. En el caso de Lyon no. Entonces digamos que al agarrarlos de sorpresa arrasaron con casi todos los creyentes, ¿no? La floreciente iglesia fue destruida. Betio Epagato o Epagato, un nombre medio raro, ¿no? Papagato. Él intentó defender a los cristianos. Él pidió, digamos, una entrevista, ¿no? Para que él pueda abogar por los cristianos. Pero antes de escucharlo le hicieron una sola pregunta. ¿Eres cristiano? Sí, ya, no te queremos escuchar, está bien, mátelo. ¿No? Y vemos cómo a él también lo mataron. Otro de los personajes que vamos a ver en este caso es Blandina. Para hablar de Blandina les voy a leer directo del texto de Justo González. No se asusten. Se dice de Blandina que era una mujer débil, porque sus hermanos temían, ¿no? Querían cuidarla. Pero ¿qué pasa cuando le llega a ella? Cuando le llegó el momento de ser torturada, mostró tal resistencia que los verdugos tenían que turnarse. Cuando varios de los mártires fueron llevados al circo, Blandina fue colgada de un madero en medio de ellos, y desde allí les alentaba. Esa mujer débil les alentaba a los otros mártires a no renunciar. Como las fieras no la atacaron, los guardias la llevaron de nuevo a la cárcel. Por fin, el día de tan cruentos espectáculos, Blandina fue torturada en público de diversas maneras. Primero la azotaron, después la hicieron morder por fieras, acto seguido la sentaron en una silla de hierro candente y a la postre la encerraron en una red e hicieron que un toro bravo la corneara. Como en medio de tales tormentos Blandina seguía firme en su fe, por fin las autoridades ordenaron que fuese degollada. Blandina, a pesar de que sus hermanos la cuidaban precisamente porque consideraban de que era una persona débil, frágil, fue una de las que resistió bastante y encima alentaba a sus hermanos a no renunciar. Es para nosotros un ejemplo a seguir. Algunos datos más respecto a Justino Mártir. Su muerte fue llevada más o menos en el 163 después de Cristo. El juez fue Junio Rústico, nombre medio raro. Algunas preguntas ahí acerca de Marco Aurelio Antonino, ¿no? Bien. Entonces vamos a ver el segundo punto, que es los apologistas, ¿no? Citando a Tito 2:1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Apologista precisamente viene del término defensor, ¿no? Los apologistas eran los que defendían la fe. Ahora, defender la fe no solamente significa que tú enseñes por tu lado la verdad, sino también que respondas a las falsas acusaciones que se realizan contra los cristianos o contra la fe cristiana. Como les decía, el tema de los apologistas es muy importante para nuestro tiempo, ya que ¿cuántas acusaciones contra los cristianos escuchamos hoy en día? Tanto para los cristianos en general como para cristianos particulares, ¿no? Como por ejemplo en el caso de los reformados, los calvinistas,
¿no? ¿Cuántas cosas se habla acerca de los calvinistas por parte de los que no creen igual que nosotros? ¿No? Cuando agarran y nos dicen, por ejemplo, sí, los salvos siempre salvos son los que se sientan sin hacer nada, ya no predican porque saben que ya hay un número escogido y cosas así, sin siquiera entender lo que realmente creemos o lo que nosotros enseñamos, ¿no? Entonces aquí viene precisamente la idea de poder hacer apologética o apología acerca de nuestra fe, ¿no? Enseñando a otros lo que realmente creemos, ¿no? ¿Cuántos agarran y dicen, no voy a la iglesia porque son puros hipócritas y cosas que bien nos hemos ganado, pero muchas de esas acusaciones no tienen sentido con lo que realmente es el cristianismo? Entonces vamos a ver que para que pueda haber apologistas o apologetas en este tiempo, primero tuvieron que haber acusaciones, ¿no? No hay ningún sentido de que haya un defensor si no había un acusador primero. Vamos a ver algunas de las falsas acusaciones contra los cristianos. Recordando de que los cristianos tenían miedo de que en cualquier momento vengan, los descubran, los maten, tenían reuniones privadas, ¿sí? Eran reuniones bastante privadas. Y a estas reuniones, como todas las que nosotros podríamos tener cada domingo, les podríamos llamar que son reuniones de amor, porque estamos en el amor de Cristo. Entonces vamos reuniendo esos términos, ¿ya? Se reunían en fiestas de amor. 2. Todos los cristianos, ¿cómo los llamamos? Hermanos. Entonces, el segundo punto, se reúnen hermanos. Tercer punto, por miedo a la persecución estaban a puertas cerradas. Entonces, se reúnen a fiestas de amor, son hermanos, a puertas cerradas, y encima hay matrimonios, salen casados. Entonces, ¿qué concluyeron los del vulgo? Decían, se encierran, se emborrachan y terminan haciendo orgías. Y encima son orgías con uniones incestuosas, porque salen unidos entre hermanos. Ahora nos parece un chiste, pero estas eran algunas de las razones por las cuales los mataban también, ¿no? Imagínense. Me imagino que agarren y digan, el hermano Carlos con la hermana Miela son incestuosos por casarse entre hermanos. Pero eran algunas de las acusaciones que se hacían en ese tiempo. Otra de las acusaciones absurdas era que, como ya se entendía los términos de la cena del Señor en ese tiempo, cada vez que lo celebraba, cuando partían el pan decían que este es el cuerpo de Cristo, ¿no? Ojo, no estamos hablando de que creyeran en algún tipo de transubstanciación tipo católico, pero como nosotros también lo hacemos, no repetimos las palabras. Cristo aquella noche tomó el pan y dijo, coman, este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Entonces, nuevamente, ¿qué decían los del vulgo? Ellos se reúnen, y a eso le unían otra enseñanza, de que, ¿qué pasa en Navidad? Nació el niño en un pesebre. Entonces, ¿ellos qué decían? Esos cristianos esconden a un recién nacido en un pan. No sé cómo lo hacen. Una hamburguesa de niño. Ajá, una hamburguesa de niño. Meten a un niño, a un bebé escondido en un pan, y a los nuevos creyentes que quieren unirse a la fe cristiana, le dicen, tienes que partir el pan. Entonces el nuevo creyente parte el pan y parte el niño. Entonces le decían, tienes que comértelo, ¿no? Entonces el nuevo lo comía. Y todavía exageran diciendo, y comían el cuerpo aún palpitante del niño, ¿no? Y una vez que comían al niño, al ver que esto era realmente, no sé ni qué término utilizar, aberrante, entonces ellos, claro, grotesco, entonces ellos tenían que guardarse ese secreto,
era como un pacto, ¿no? Algo así como si fuera una práctica satánica, ¿no? Se guardaban ese pacto y no lo comentaban a nadie, era secreto, ultra secreto, porque si no, ellos también serían acusados de canibalismo y de asesinato, ¿no? De infanticidio. Y precisamente de eso los acusaban, de que eran caníbales y que asesinaban niños que secuestraban, ¿no? Por último, se dice que ya antes, no hay información acerca de esto, he estado buscando, pero no encuentro información acerca de esto, pero dice que ya de antes, los romanos decían que los judíos adoraban a un asno. No hay información acerca de esto, de por qué los judíos decían que los judíos adoraban a un asno. Pero, como esto quiero que veamos que es algo importante. Para los que ahora en este tiempo piensan que el cristianismo y el judaísmo es diferente, vemos que los romanos reconocían que el cristianismo venía del judaísmo, ¿no? A pesar de que eso es un insulto, ¿no? Ellos lo veían como un insulto, pero con ese insulto ellos aceptaban de que el cristianismo venía del judaísmo, de que no era una religión diferente, de que era el mismo Dios. ¿Por qué? Porque ellos decían esto: los judíos adoraban un asno, los cristianos adoran a un asno crucificado. O sea, miren desde la perspectiva de los romanos, el mismo Dios de los judíos es el que adoraban a los cristianos, pero crucificado. ¿Ya? Pero ellos lo veían como un insulto, ¿no? Los cristianos adoran un asno crucificado. Y esa es una de las imágenes encontradas. Claro que esta ya es una representación duplicada, no es la original, ¿no? En el libro que estamos utilizando de Justo González sí hay también una representación más original que esta. Pero es más o menos lo que mostraba, ¿no? De que los judíos adoraban así a un asno y los cristianos al mismo asno pero crucificado. Ahora, respecto a las acusaciones que hacían los judíos, hay dos tipos de acusaciones. Una, que eran hechas por personas del vulgo, ¿no? Personas comunes y corrientes, ¿no? Como que venga alguien de por acá cerca y agarre y diga: ay, esos cristianos están haciendo esto, están haciendo lo otro, ahí se encierran. Cosas que yo he escuchado bastante, de hecho, ¿no? Digamos de que, como para familiarizarnos con los términos de ahora, yo escuchaba, por ejemplo, acusaciones contra algunas iglesias pentecostales. Son acusaciones falsas, por si acaso, que decían por ejemplo, que el hermanito tal, el pastor, apagaba las luces y manoseaba a las hermanas. Ese tipo de acusaciones son semejantes a estas de acá. Ahora, lastimosamente, en estos últimos años sí hay quienes hacen cosas así y que han terminado de destruir, digamos, la imagen de ese tipo de iglesias. Pero conozco ese tipo de acusaciones, ¿no? Ya que yo soy de Vigo, y la iglesia en la que yo estaba, el pastor que falleció ya cuando yo era niño, ¿no? Él en ese tiempo lo acusaban de ese tipo de cosas, ¿no? Y por testimonio de mis padres sabemos de que eso era falso, ¿no? Él era una persona de buen testimonio, ¿no? Sin embargo, se les acusaba de ese tipo de cosas. Algo similar, personas del vulgo simplemente pasan, no saben qué decir y inventan cualquier cosa. Ahora, existe otro tipo de acusaciones que es por parte de personas calificadas, autodenominadas como cultos, como personas de clase, y ellos más bien decían que los cristianos eran bárbaros, eran rústicos, eran incultos, no eran personas de clase muy baja, ¿no? Y entre ellos está Celso y Cornelio Frontón. Y sé que suena medio raro, pero estos están en la lista. Bien, vamos a ver algunas de las cosas que se decían. Por ejemplo, en el caso de Celso
Celso decía que Jesús era hijo ilegítimo de María, con un soldado romano. Celso comienza a hablar de estas cosas. Si de veras era Dios o hijo de Dios, ¿por qué permitió que le crucificaran? ¿Por qué no hizo que cayeran muertos sus enemigos? ¿Por qué no desapareció cuando iban a clavarles al madero? Y suponiendo que de hecho Dios vino a la tierra, pregunta Celso, ¿de qué puede servir tal visita de Dios a la tierra? ¿Será quizá para averiguar lo que pasa entre los seres humanos? ¿No lo sabe él todo? ¿O será que lo sabe, pero no puede corregirlo si no viene él en persona a hacerlo? ¿No les parecen familiares esas preguntas? Aunque ellos conocían a Dios nosotros. ¿No? Esa es otra de las precisamente las acusaciones, ¿no? De que nosotros éramos ateos, y estas acusaciones ya no eran por parte del bulo, ya eran por parte de personas como Celso, ¿no? De que somos ateos, ¿por qué? Porque negamos a sus ídolos paganos, ¿no? No porque no creamos en un Dios, sino porque para ellos nuestro Dios no es Dios. Entonces, como ven, las preguntas que escuchamos hoy en día no son nuevas, ¿sí? Cuando discutimos o conversamos con algún ateo o con algún agnóstico más bien, ¿no? Que quiere decir, bueno, quizás sí existe Dios, pero... ¿no? O los que creen acerca de que Dios tiene un conocimiento que va aumentando conforme el paso del tiempo, que va aprendiendo de los humanos, ¿no? O como los que creen de que Dios nos creó y nos dejó a la deriva, ¿no? Y que Jesús está vino a recuperar más bien eso que Dios ya no podía, ¿no? Cosas así no son nuevas. Desde ese tiempo ya había. Ahora, si nosotros analizamos bien la situación, si este tipo de acusaciones aparecieron en el siglo II, es porque ya se sentían intimidados, ¿no? Vemos cuánto era el creciente número de los creyentes en el Imperio Romano para que comiencen filósofos o estudiosos como Celso a tomarse el tiempo de hablar en contra de los cristianos. Lo curioso, ¿no? Ahora vamos a ver la lista de los apologistas y algunas de las cosas que ellos nos dejaron. No, uno de ellos, el primero es Quadrato. Ahora, de Quadrato se piensa que vivió a principios del siglo II, pero no hay mucha información acerca de Quadrato. Lo que sí hay es una de las apologías llamado discurso a Diogneto. Ahora, algunos han colocado el discurso a Diogneto como anónimo, pero muchos consideran de que era de Quadrato, de acuerdo al contexto en el que se hablaba. Este discurso tenía al menos 4 segmentos, ¿no? Quizá el completo tenga algo de 5, pero los 4 que pude encontrar era refutación del politeísmo, refutación del judaísmo, los cristianos en el mundo y el designio salvador de Dios. Vamos a ver de que también hasta términos precisamente como ahora lo conocemos acerca de la elección incondicional de Dios, de la elección en el futuro pasado de Dios hacia los creyentes, no son cosas nuevas que se están enseñando ahora. Tampoco son cosas que aparecieron con Juan Calvino, ¿no? Sino son la base de la iglesia desde el principio. Y Quadrato da un ejemplo de ello, en el siglo II. Ahora recordemos esto, como les decía, para que aparezca un apologista primero tiene que aparecer una acusación. Exacto. Entonces, lo que estaba haciendo Quadrato no era crear una doctrina, ¿no? Porque alguien puede salir y decir,
No, pero los apóstoles no creían en eso, Quadrato lo inventó. Pero vemos que Quadrato, si quisiera inventar algo, si realmente no fuera un creyente, no se tomaría la molestia porque sabe que esto le cuesta la vida. Esto no es un juego. Pero si ellos lo estaban haciendo realmente, era porque quería mostrar la fe cristiana frente a las acusaciones que se daban en ese tiempo, ¿no? Entonces, cuando habla Quadrato acerca del designio salvador de Dios y habla acerca de la creación en amor de Dios, realmente nos muestra de que muchas de las cosas en las que nosotros creemos hoy en día no son nuevas, han estado en la iglesia desde el principio. Otro de ellos es Arístides, escribió su apología más o menos en el 138 después de Cristo, por esos años estaba enseñando, y él se encargó de mostrar la superioridad doctrinal y moral sobre los demás, ¿no? Judíos y paganos. Más adelante vamos a ver algunos fragmentos precisamente de sus apologías, ¿no? Y de las formas como ellos defendían precisamente a la iglesia. Adelantándonos un poquito, es recordar la acusación acerca de las fiestas, de las orgías que hacía la iglesia, ¿no? En la cual interviene Arístides y dice: nosotros somos más morales. Estas acusaciones son de lejos falsas. Otro de ellos, considerado uno de los más grandes apologistas de este tiempo, fue precisamente Justino Mártir, ¿no? Que tiene dos apologías y su diálogo con Trifón. Ahora, repitiendo nuevamente acerca de Justino Mártir, consideremos de que Justino Mártir es el que quería reconciliar parte de la filosofía con el cristianismo. Discípulo de Justino era Tasiano, y él hace un discurso a los griegos. Vamos a ver una parte impresionante acerca de lo que habla Tasiano. Dice: todo lo que hay valioso entre los griegos, recordando de que los griegos, como el mismo Pablo escribía, ¿no? ¿Qué es lo que querían los griegos? Sabiduría. ¿Ah? Sabiduría. Sabiduría. ¿Pero qué tipo de sabiduría? Buscaban cosas nuevas, ¿no? Los griegos querían cosas nuevas, los judíos querían señales. Ahora, en este caso, los griegos, los de la alta clase social entre los romanos, acusaban a los judíos, a los cristianos de bárbaros, ¿no? Entonces Tasiano dice eso: todo lo que hay valioso entre los griegos lo han tomado de los bárbaros, ¿no? Diciendo: si nos dices bárbaros, ¿de qué te glorías si todo lo que has aprendido? De nosotros lo has aprendido. Por ejemplo, la astronomía la aprendieron de los babilonios, la geometría de los egipcios y la escritura de los fenicios. Y lo mismo puede decirse acerca de la filosofía y de la religión, puesto que los escritos de Moisés son muchos más antiguos que los de Platón y hasta más antiguos que los de Homero, ¿no? Aquí les decía respecto, ¿no?, al ejemplo que utiliza Tasiano, ¿no?, con lo que le decía acerca del emperador Marco Aurelio versus Salomón, ¿no? Salomón Marco Aurelio no estaba descubriendo nada nuevo, ya lo había dicho Salomón, así que probablemente Marco Aurelio había leído a Salomón. Si de veras Homero, aquí se me fue, Homero, el autocorrector. Si de veras Homero y Platón eran personas cultas, aquí viene la duda, como para que nadie diga que no. Si ellos en realidad eran personas cultas, según los propios principios griegos dicen, es de suponerse que conocieron los escritos de Moisés, ¿no? Sí, claro. Si dices que ustedes son personas cultas, han tenido que leer a Moisés, ¿no? Ellos fácilmente pueden decir: yo leí a Moisés. Si tú no leí a Moisés, tú no me puedes decir que yo soy el bárbaro, ¿no? Entonces, ¿qué van a tener que decir ellos? No, sí leyeron a Moisés.
Entonces, si realmente ellos ocultos tuvieron que haber leído a Moisés. Por tanto, cualquier coincidencia entre la cultura supuestamente... ¿qué pasó? Griego. Bueno, y la religión de los bárbaros, hebreos y cristianos, ¿no? ¿Recuerdan lo del asno, no? Lo del asno. Se deben a que los griegos, al leer, aquí viene ya un poco de la subestimación por parte de Tasiano acerca de los griegos. Ya también Tasiano como que se va, lucha contra la apostasía, más o menos. ¿No? Tasiano sí no se aguanta nada. ¿No? Le dice esto. Cualquier coincidencia entre la cultura, ¿ya? De los griegos y los bárbaros, ¿qué pasa con esto? Sucede que al leer la sabiduría de los bárbaros, no la entendieron. Y por tanto, adulteraron la verdad que los hebreos conocían. Por tanto, la supuesta sabiduría griega no es sino un pálido reflejo y una caricatura de la verdad que Moisés conoció, que los cristianos ahora predican. Así es. Ahora, es como si después de esto Tasiano decirles, ¿no? ¿Y quiénes eran los bárbaros? Gracias. Ahora, acerca de los dioses, Homero y los demás poetas griegos cuentan cosas dignas de vergüenza. Pues entre ellos se practica la mentira, el adulterio, el incesto y el infanticidio. ¿Cómo entonces se nos ha de pedir que honremos a tales dioses si son a todas luces inferiores a nosotros? Por último, no olvidemos que muchas de las esculturas que los griegos adoran son en realidad estatuas de mujerzuelas y prostitutas, a quienes los escultores tomaron por modelos. Por tanto, los mismos griegos que critican a los cristianos por ser de baja clase social, en realidad adoran a gente de esa misma clase. ¿Sí? Ahora no es para que nos volvamos tasianos. No, Tasiano era un hombre enérgico. Tasiano realmente era un hombre enérgico. No se desvió. ¿Ah? Él se desvió. Ya. Vamos a ver eso en 15 días. Ahora, volviendo un poco respecto más bien a Justino Mártir. ¿No? Justino Mártir era el mentor de Tasiano. Vemos cómo es que maestro y discípulo no concordaban con lo mismo. Recuerda que les dije que Justino Mártir había muerto aquí, decapitado junto a 6 de sus discípulos, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, ¿cómo es que Justino es decapitado? ¿Y cómo es que cómo es que aparece, digamos, sus... Si recordamos de que no habían unas persecuciones, no habían persecuciones frecuentes, sino solamente por acusación, ¿cómo es que personas como Justino llegan a morir? Personas respetadas. Vamos a ver un poquito acerca de nuestro amigo Justino. No voy a ser que comience a hablar de herejías también. Así es. Antes de entrar a lo de Justino, ¿algunas preguntas ahí? O sea, Tasiano era anti-filosofía griega, ¿verdad? Sí, completamente. Ya.
Mire, en el año, o en el 160 más o menos después de Cristo, había un filósofo de los cínicos, suena curioso, ¿no? Pero era un filósofo cínico, llamado Crescente. Crescente. Ahora, Crescente reta a Justino a un debate. ¿Se imaginan ahorita, en ese tiempo? ¿No? Que venga así un ateo y agarre y le diga a alguien como Rabbi Zacarías, ¿no? No como William Lane Craig. No, quiero retarte un debate. Y Justino, está bien, acepto. Vamos a un debate. Justino vive. Y según cuenta la historia, Justino, en el debate, al estilo Agustín o al estilo Lutero contra Erasmo, ¿no? Justino le gana en el debate a Crescente, ¿no? Crescente, derrotado, se fue a su casa y se tomó una Coca-Cola y se echó a dormir. Bueno, Crescente lo denunció. Picón. Fue Crescente el que denunció precisamente a Justino. Ahora, dentro de sus obras acerca de sus apologías, Justino crea o desarrolla, eso sí ya es obra de Justino, no es algo que esté 100% avalado por las escrituras, ¿no? Justino se sustenta en el primer capítulo de Juan, ¿no? Acerca de logos, para desarrollar su concepto de logos. Para los griegos, logos significa tanto palabra como conocimiento o razón, ¿no? Entonces, como decíamos, a diferencia de Tasiano, que era antifilosofía, Justino, habiendo probado de todas las filosofías, él quería buscar una reconciliación precisamente entre estos dos puntos, ¿no? Entonces él concluye en esto. Jesús es, según la Biblia, la luz de los hombres. Luz no solamente para el pecado, sino también luz para el conocimiento. De manera de que todo tipo de conocimiento y de razonamiento es dada de algún modo por Jesús. ¿Sí? Tanto sea cuando Él vino a la tierra como antes de que Él venga. Cualquier tipo de conocimiento era dado por Jesús. Entonces, personas idealistas como Sócrates y Platón, que hablaban también de logos, pero solamente por la parte del razonamiento, Justino decía, ellos eran cristianos, a su modo, porque también conocían la persona de Jesús, pero no como Jesús, sino como logos. Entonces, esa es su forma de cómo Justino quería unir un poco la parte de la filosofía y quería mandar al cielo a Sócrates y a Platón. Ahora, nosotros sabemos de que una de las discusiones también acerca de estos apologistas para nuestros tiempos, ¿no? ¿Cuántos de ustedes han escuchado, al menos yo sí, que acusan a los cristianos de seguir el neoplatonismo? ¿Sí? De hecho, todo lo que decimos, no, la doctrina acerca, por ejemplo, de la libre gracia fue escrita por Agustín, y dicen, no, Agustín era neoplatonista. Es verdad, en un tiempo Agustín fue neoplatonista, pero él dejó todo por Cristo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el platonismo y nuestras creencias? Nosotros no creemos de que el alma sea eterna, ¿no? Porque al ser eterna significa que no tenía principio. Pero lo que sí creemos es de que después de morir el alma todavía existe. Ahora, por Cristo es de que nuestros cuerpos van a ser resucitados, ¿no? Y van a vivir eternamente con Cristo, y los que no, eternamente en condenación, en eternidad futura. No hay eternidad pasada para el ser humano.
¿no? Entonces, en cambio, Platón considera de que el cuerpo es totalmente destruido, ¿no? Cuando uno muere, pero el alma permanece eterna. Y al contrario, por eso es que admiraban a algunos, ¿no? De que alguien tenga esa disposición de entregar su vida, tipo Marco Aurelio, ¿no? ¿Por qué Marco Aurelio pensaba eso? Admiraba a los que van a morir, pero menos a los cristianos, ¿no? Porque él pensaba esto, de que tiene tanta disposición de liberar su alma de su cuerpo, ¿no? Sabiendo de que su alma irá a seguir en la eternidad, aunque es un sinsentido para nosotros. Platón creía en estas cosas, ¿no? De que el alma es eterna, está desde el principio y se mantendrá eternamente. Es algo que los apologistas también refutan, ¿no? Precisamente lo vamos a ver por aquí, con Atenágoras. Atenágoras, hace unos días el pastor había hecho una publicación, ¿no? Acerca del concepto un concepto, ¿cómo se diría? Inicial acerca de la Trinidad por parte de Atenágoras, ¿no? Dentro de 15 días, cuando hablemos acerca de las defensas contra las herejías, vamos a ver cuáles eran las respuestas por parte de la Iglesia acerca de la doctrina de la Trinidad mucho antes de Nicea, ¿sí? Porque algunos que están en contra de la Trinidad dicen: la Trinidad es un concepto católico que se formuló en Nicea, en el concilio de Nicea, en el 325 después de Cristo, en el siglo IV. No es así. Vamos a ver que Atenágoras en el siglo II ya tenía sus fundamentos bien puestos acerca de la Trinidad, pero sin usar el término Trinidad, ¿sí? Es el término Trinidad el que todavía está, digamos, en proceso de formulación, pero la definición ellos ya lo tenían bien claro, ¿no? Atenágoras fue uno de ellos precisamente, pero en sus apologías no solamente habla de eso, también habla defensa de los cristianos del lado también moral, del lado civil, y el tratado sobre la resurrección de los muertos. Esa es precisamente la diferencia que Atenágoras también marca entre la forma de ver de los cristianos acerca de la muerte y la vida después de la muerte versus lo que creían las filosofías platonistas. Otro de ellos es Teófilo, alrededor de 180 después de Cristo, tiene 3 libros: Autólico, la doctrina cristiana de Dios. Ahora fíjense, como si fuera una teología sistemática. La doctrina cristiana de Dios, que para nosotros vendría a ser ahora teología propia. La interpretación de las escrituras, que vendría a ser para nosotros hermenéutica, y vida cristiana, ¿no? Vemos nuevamente, 180 después de Cristo, ya estaban estos textos bien puestos por parte de Teófilo, y no fue escrito por la Iglesia Católica. Ahora, la Iglesia Católica, vamos a ver que también por estos tiempos comienza a formularse el término católico, ¿sí? Pero no tiene nada que ver con el Vaticano. Recordamos que todavía estamos en persecución, siglo II. Otro de ellos es Orígenes de Alejandría, que escribió contra Celso. Recuerda que hemos citado hace rato a Celso, ¿verdad? ¿Sí? Celso, el que decía que Jesús era hijo ilegítimo de María como un soldado romano y cosas así, ¿no? Que creía que Dios no era omnisciente ni omnipresente, por eso tuvo que venir como Jesús, ¿no? Encima vemos que Celso era modalista, ¿no? Entonces Orígenes se encargó de responderle con una apología, ¿no? Llamada contra Celso. Ahora, el término apología, recuerden que el término apología es una defensa escrita, ¿sí? Una defensa escrita que ellos hacen, que algunos pueden traducirlo como tratado. Ahora, todos estos textos, estas apologías han sido escritas en griego. En latín encontramos la apología de Tertuliano y el Octavio de Minucio Félix.
Ahora sí vamos a ver algunos de los argumentos. ¿Hasta ahí alguna pregunta acerca de Justino o de Casiano? ¿No? Continuamos entonces. Se hacía no tanto, ya la filosofía griega, que no. Al final, cuando funda la Crítica de los Emperatitas, recoge todos los conceptos gnósticos, entonces es contradictorio porque agarra y dice no, que el cuerpo es malo, la comida es mala, y el Irineo le da duro contra los herejes. Entonces, prácticamente todo lo que rechazaba no termina Con los tropos, Pues vamos a ver el peligro de hacer lucha contra la apostasía, ¿no? No, pero vemos de que, como les dije en un inicio, cuando leemos esta parte de la historia nos damos cuenta de que desde el principio había diferencias en la iglesia, ¿no? Antes de pensar de que Casiano se desvió y en realidad no era creyente o cosas así, antes de que todo eso pase, vemos de que maestro y discípulo pensaban de una manera distinta. En ese tiempo también. ¿Cuántos de nosotros utilizamos plataforma? Porque sin utilizar el término plataforma, lo que hacía Justino era precisamente eso, crear plataformas, ¿no? En lugar de mandarlos al infierno, decirles como Pablo, oh, veo que ustedes en muchos son religiosos, y comenzar y partir de ahí para poder predicarles, era lo que hacía Justino, ¿no? Pero en ese tiempo también vemos lo mismo. ¿Cuántos de nosotros tratamos de usar las plataformas, todas las plataformas posibles para predicarle a alguien, en comparación de otros, como el videito que está circulando últimamente, ¿no? Del que ha ido y ha roto la imagen de la Virgen? No, Fabián. No, en lugar de utilizar las plataformas, las destruyen, ¿no? Lo destruyen completamente y encima les dice luego por amor, porque quiero que ustedes se salven. Algo así era en este caso Casiano, ¿no? Pero vemos de que hay esas diferencias y ahora de nosotros va a depender si queremos utilizar las plataformas para la gloria de Dios, predicando el Evangelio, o queremos destruir todos los puentes que podamos tener, ¿no? Como por ejemplo le decía a Dani hace unos días, una ancianita que fue paciente de ella falleció, ¿no? Falleció y entonces Dani quiere visitar a su hermana de la ancianita, que también está anciana. Entonces dice, quiere ir, pero sabe que es recontra católica. Entonces yo le digo, para eso está la Biblia Dios habla hoy, ¿no? Hace un tiempo, créanme que hace un tiempo yo no entendía una Biblia Dios habla hoy. Yo mismo era así, ¿no? Yo era valeriano, ¿no? Valeriano. Así es. Y la de 90 peor todavía. ¿No? De hecho, cuando yo llevaba mis clases de religión en la secundaria siempre llevé mi valera, ¿no? Y la profesora de religión en quinto año, que era anti-evangélica, ¿no? Nos prohibió llevar la valera. Yo me quedé como la otra profesora. Y al final logré que me permitan llevar mi valera hasta fin de toda la secundaria. Nunca se me habría ocurrido tener una Biblia católica entre mis cosas, ¿no? Pero ahora yo mismo lo leo emocionado encima, ¿no? Porque es una forma también de cómo poder predicar a un católico, ¿no? Utiliza su propia Biblia, pues. No lo ofendas utilizando algo que no quiere, ¿no? Por eso mismo, inclusive hasta los testigos de Jehová, ¿no? Hablarle con su propia mala traducción, ¿no? Pero bueno, son plataformas que puentes que nosotros podemos construir y plataformas que podemos usar para predicarles a todos, y no hacer como Casiano. Ahora, algunos de los argumentos. Vamos a ver que los cristianos recurrieron a autores griegos ateos, ¿no? Donde dice, los autores no nos citan qué tipo de autores usaron, pero sí nos dicen de que algunos poetas y escritores antiguos, ellos mismos decían que los dioses eran invención humana. Vemos de que habían ateos entre los romanos, los cuales obviamente no los mataban porque eran romanos,
¿no? Y ellos tenían toda la libertad de escribir y decir, los dioses son solamente invención humana. Y los cristianos argumentaban eso, ¿no? ¿Recuerdan a Pablo diciendo sus propios representantes? Dicen, no, los cretenses son unos flojos. Ya, lo mismo hicieron los cristianos, ¿no? Pablo, pero ¿cómo no dice todo esto? Sus propios líderes lo dicen, sus representantes lo dicen, ¿no? Lo mismo hacían aquí en este tiempo, utilizar a autores griegos. Ahora imagínense nosotros queriendo predicarle de repente a un mormón, ¿no? Y decirle, pero mira que tus propios líderes hablan estas cosas, no las estoy inventando yo. Pero si agarramos y nosotros nos cerramos completamente a no leer nada que no sea evangélico y que tenga como referencias la Valera, ¿no? ¿Cómo podríamos nosotros informarnos acerca de lo que creen nosotros? ¿No? Vemos de que estos cristianos bárbaros, eran muy preparados. No eran realmente unos bárbaros como los acusaban falsamente, ¿no? Eran más preparados que los mismos griegos. Entonces aquí aparece nuevamente Arístides. Vamos a retroceder un poquito. ¿Dónde estás? Aquí está. ¿No? Se encarga de mostrar la superioridad doctrinal y moral sobre los demás. Ahora, ¿qué decía Arístides? Arístides decía, ¿no?, de que los ídolos que creaban los griegos tenían una finalidad. La finalidad de ellos era de qué. Como representaban, por ejemplo, uno de los ídolos grecorromanos más conocidos es Baco, ¿sí? Baco, que para los de ahí sale el nombre Bacchus, ¿no? No, ahora, es en serio, parece broma, pero es en serio, ¿no? Baco, que para los romanos viene a ser Dionisio. Ahora, ¿qué representaba Baco? Era el dios de las orgías, era el dios de la borrachera, ¿no?, del vino, dicen. Y precisamente lo que argumenta Arístides es esto. Los creadores de la idea de que existe un tal dios como Dionisio, lo único que quieren es poder saciar sus bajos apetitos, sus bajos instintos. Entonces, como yo no puedo así a vista de todo público hacer mis cochinadas, entonces lo que hago es inventarme un ídolo que haga las cosas que yo quiero hacer. Ajá. Y lo adoro. Y lo adoro, exacto. ¿No se dan cuenta nuevamente de que eso también se está repitiendo en este tiempo? ¿Sí? La tolerancia de los intolerantes, ¿recuerdan? O la intolerancia de los tolerantes, ¿no? Por ejemplo, los LGTB, ¿no? Pero ahora ellos no quieren construir un ídolo, sino más bien quieren destruir o desaparecer de nuestra conciencia la idea de que existe un Dios moral, para que entonces puedan hacer todo lo que quieran. ¿Sí? Ahora, en este tiempo, lamentablemente, desde los emperadores, eran muy supersticiosos, ¿no? Se dice que Marco Aurelio era tan supersticioso que, para su mala suerte, comenzaron a haber diversas plagas en el imperio. ¿A quién quieren que le echen la culpa? A los cristianos. Los cristianos son los culpables porque están aumentando y porque los dioses se han enojado. Eso era lo que quería el gran sabio Marco Aurelio, ¿no? Es lo mismo que dice Arístides, ¿no? Ustedes están creando dioses porque quieren hacer lo que ustedes les da la gana. Lo mismo sucede con la idea de Afrodita. Tasiano, por su lado, decía que Dios creó todo por amor nuestro, ¿no? Es un error adorar una parte cualquiera de esa creación, ¿no? Recordando de que cualquier tipo de ídolo es parte de la creación. Entonces, si nosotros vemos nuestra idea cristiana, tenemos a un Dios creador de absolutamente todas las cosas,
Si vemos la idea pagana de los griegos, cada dios tiene un encargo particular. Entonces, Tasiano ya no lo está viendo por el lado moral, ¿sí? Está viéndolo más bien por el lado de la creación. Si decimos de que cada dios se encarga de algo, lo que estamos realmente haciendo es adorar a la creación. Curiosamente, ¿no? Lo que dice Romanos 1. Vemos de que esa idea quedó bien plasmada en los apologistas desde el principio. Nuevamente, no es nada nuevo para nosotros. Tasiano utilizaba estos argumentos, no debemos adorar a la creación. Cualquier parte de la creación adorada es un error. Atenágoras, nuevamente Atenágoras, vamos por el lado de la música ahora. Yo no adoro al instrumento, sino al que le presta la música. No. Nuevamente yendo por el lado de la creación. No, yo no adoro al sol porque me da calor, sino adoro al que creó al sol. Lo que decía Atenágoras, cosas así. Ahora para ver a Cuadrato vamos a ir a la web. Esta parte. Vamos a leer la refutación del politeísmo. Es muy curioso. Cuadrato era un amante de los salmos. Dice: una vez que te hayas purificado de todos los prejuicios que dominan tu mente y te hayas liberado de tus hábitos mentales que te engañan, haciéndote como un hombre radicalmente nuevo, puedes comenzar a ser oyente de esta que tú mismo confiesas ser una doctrina nueva. Mira, no solo con tus ojos, sino también con tu inteligencia, cuál es la realidad y aún la apariencia de esos que vosotros creéis y decís ser dioses. Uno es una piedra, como las que pisamos. Otro es un pedazo de bronce, no mejor que el que se emplea en los cacharros de nuestro uso ordinario. Otro es de madera, que a lo mejor está ya podrida. Otro es de plata y necesita de un guardia para que no lo robe. Otro es de hierro y el orín lo corrompe. Otro es de arcilla, en nada mejor que la que se emplea para los utensilios más viles. ¿No están todos ellos hechos de materia corruptible? ¿No fue el escultor el que lo hizo, o el herrero, o el platero, o el alfarero? ¿No son todos ellos cosas sordas, ciegas, inanimadas, insensibles, inmóviles? ¿No se pudren todas? ¿No se destruyen todas? Esto es lo que vosotros llamáis dioses, y a ellos os esclavizáis, a ellos adoráis, para acabar siendo como ellos. Por eso aborrecéis a los cristianos, porque no creen que esos sean dioses. ¿No? Citando a los salmos, ¿no? Que no es mucha la diferencia de la época de David con la época de Cuadrato, ¿no? y con nuestra época misma. Excepto porque ahora dicen que no se adora, se venera. Pero es el mismo sentido. El otro punto es acerca de la resurrección. Muchas de las cosas, ¿quién no se ha preguntado esto, no? ¿Quién no se ha preguntado y ha dicho, si yo muero y en lugar de que me entierren, me creman, ¿cómo hará Dios? ¿No? ¿Cómo hará Dios para en la resurrección volver a juntar cada una de las cenizas que encima fue esparcida al mar de repente? ¿No? Yo me pregunto cómo es el pobre John Wycliffe, ¿no? Que sus cenizas fueron esparcidas en un río. ¿Cómo irá a ser Dios para juntar todo eso? ¿No? Entonces, estas mismas preguntas que para nosotros eran preguntas curiosas, por no decir absurdas, los griegos decían, ¿cómo es que los cristianos hablan de una resurrección si al morir su cuerpo va a estar completamente destruido? ¿Acaso su Dios va a ir de lugar en lugar a recolectar las partes y las va a unir? Entonces a esto apelaban los apologistas y diciendo, Dios es omnipotente, Él puede hacer todas las cosas y si nos hizo nacer una vez, nos puede hacer vivir
la inmortalidad, la inmoralidad, la inmortalidad ya veo. Precisamente respecto a la resurrección estaba ese punto de la inmortalidad del alma versus la resurrección, ¿sí? Lo que habíamos hablado de la creencia platónica versus la cristiana. De la inmoralidad, los apologistas simplemente iban hacia su conducta personal, ¿no? Decían, ¿cómo ustedes pueden decir que nosotros hacemos orgías, que nosotros somos inmorales, cuando nosotros somos más morales que muchos de ustedes? Ustedes dicen que nosotros hacemos estas cosas encubierto, ustedes las hacen públicas. Públicamente hacen eso. Nosotros cuidamos de los huérfanos. Ustedes abandonan a las criaturas recién nacidas que mayormente mueren por causa del frío, ¿no? Entonces, de lejos demostraban los apologistas de que los cristianos eran personas mucho más morales que los paganos. Incluso ahora, por ejemplo, gente que cree que es buena porque apoya el aborto, ¿no? Y dice, no, pero estoy ayudando al derecho de una madre, y se sienten bien porque creen que están apoyando algo bueno. Y no es bueno, ¿no? Sí. Entonces, no, Así es. Nuevamente, haciendo un comparativo, ¿no? No está lejos nuestra realidad de la realidad de los apologistas. Otro de los puntos era acerca de lo que los cristianos eran subversivos. ¿Y por qué eran subversivos? Porque se rebelaban contra el César al no querer adorarle. Entonces los apologistas nuevamente decían esto, ¿no? Ustedes dicen que somos subversivos porque no queremos adorar al César. ¿Cómo pueden decir que somos subversivos si nosotros somos los más leales al emperador? Y nosotros, el emperador no necesita ser adorado, necesita ser servido. Y nosotros estamos al servicio del emperador. Y más aún, nosotros hacemos lo que el emperador realmente necesita: clamar por él ante nuestro Dios todos los días. ¿No? Entonces, nuevamente, nosotros, recordando de que hay algunas sectas que prohíben que sus adeptos participen en comicios electorales, o de que saluden a la bandera, o que canten el himno nacional, y no voy a decir nombres, no voy a decir testigo de Jehová ni nada por el estilo. Pero vemos de que eso también existe aún en esta realidad, en nuestro tiempo, ¿no? Sin embargo, los cristianos, los verdaderos cristianos, no pueden ser atacados bajo este argumento de ser subversivos, porque nosotros sabemos bíblicamente que tenemos que sujetarnos a nuestras autoridades, porque por Dios son puestas. Amén. Entonces, nuevamente, ahora argumentando para nosotros, ¿estamos o no frente a una realidad similar a la que los apologistas vivieron? En mucho, ¿verdad? Las acusaciones morales, las acusaciones respecto a lo revolucionario que puede ser un cristiano, ¿no? Se nos habla que somos intolerantes, se nos dice que el cristiano no respeta la vida, no respeta la naturaleza y cosas así. Entonces, lamentablemente, hay quienes sí han dado esa imagen. Pero eso nos debe a nosotros hacer que nos mantengamos en silencio. No. Sino que en realidad necesitamos empezar un tiempo también con nuestra propia apología, que no es diferente a la que ya toda la iglesia a lo largo de la historia ha sobrellevado. Cuando veamos en 15 días acerca de los primeros herejes, la respuesta a los herejes es también apología. Ahora la diferencia es que uno es la acusación por parte de los externos y otro por parte de los internos. ¿Sí? ¿Cuál creen que es más difícil? Interno, ¿no? Porque los externos ya saben que simplemente no comparten lo mismo que nosotros. Y lo que nosotros tenemos que hacer es predicarles el Evangelio. Pero ahora, acerca de los internos, ¿cómo convences a él y a los que están siguiéndolo a él de que están en un error?
hay muchos que no tienen actualmente doctrinas consistentes, ¿no? Aún así nosotros los consideramos hermanos, ¿no? Para nosotros son hermanos, pero como algunos consideran aquellos hermanos que no tienen doctrinas muy consistentes, nosotros tenemos que protegerlos, no destruirlos, tenemos que protegerlos. ¿Por qué? Porque aunque ellos sean salvos por gracia, por medio de Jesucristo, las siguientes generaciones corren riesgos de desviarse, como lo han hecho a lo largo de toda la historia. ¿Sí? Históricamente ha sido así. Aquel que no tiene doctrina consistente, igual se salva por medio de la fe en Jesucristo. Pero los siguientes tienden a desviarse. Hay una cosa que siempre se repite, ¿no? Hay una generación, cuando hay doctrina inconsistente, hay una generación que, claro, tiene el Evangelio a pesar de su doctrina, la segunda lo acepta, pero no lo tiene claro, y la tercera lo pierde. Y eso puede pasar en todo el tiempo pasado, ¿no? Sí. Bueno, porque por ejemplo, si analizamos ahorita los rumores, ¿qué no aparecieron de inconversos, de ateos, o otra cosa? O sea, si tú ves, todos los fundadores eran metodistas, eran bautistas, eran presbiterianos, simplemente que, pues, gente que no tenía claras las cosas, y ahí comenzaron las suposiciones, alucinaciones, y fue fácil creerlo, porque si hubiera sido, por ejemplo, imagínate un pueblo en ese siglo XIX, ¿no? Un poco más preparado, hubiera aparecido Joseph Smith, Charles Russell, yo hubiera dicho, no. Claro, mire, vayámonos a no tan distante de nosotros el siglo XX, principios del siglo XX. Avivamiento de la calle Azusa, nacimiento de la iglesia pentecostal. ¿Sí? La iglesia pentecostal. ¿Ah? La fe apostólica. Miren, la iglesia pentecostal clásica, se podría decir, tiene testimonio de miles de milagros, sanidades, hasta resurrecciones de muertos, ¿no? Gracias a ellos, América Latina ha sido evangelizada, ¿no? Gracias o a pesar de esto. A pesar, que como mucho pesar. Sí, ellos son los únicos que se aventuraban a venir como misioneros cuando los que tenían doctrina buena, como los reformados y los bautistas, al principio no venían. Dios usa a sus hijos aunque sean corintios. Sí. Pero ahora nuevamente, Dios usa a los pentecostales para que se evangelice Latinoamérica y gracias a su esfuerzo es que hay un gran número de cristianos que, curiosamente, ¿en qué épocas? Como una enseñanza que hizo el hermano Daniel Caballero, ¿no? En la iglesia de Camino Nuevo, ¿no? Cuando habló acerca de estas estadísticas precisamente, ¿en qué época los cristianos en Perú comenzaron a multiplicarse? En la época del terrorismo. ¿Y quiénes eran los valientes que se metían a los huecos más peligrosos a predicar? ¿Eran presbiterianos? No, eran pentecostales. Eran pentecostales. Realmente valientes, ¿no? Son un ejemplo para nosotros en ese aspecto. Pero ahora el detalle. Una de las cosas que permitió el inicio de la iglesia pentecostal fue aceptar las nuevas revelaciones. Y ahí nada más. No voy a hablar del neopentecostalismo, ni de la iglesia de la propiedad, nada de eso. Sino ahí nada más, unos 10 años después, aparecen algunos diciendo que recibieron una nueva revelación, que no era nueva, ¿no? Empezaron un movimiento que negaba la Trinidad, ¿no? Y empezaron la Iglesia Pentecostal Unida Internacional. Claro, más adelante se conoce como solo Jesús. Pero vemos que ahí nada más empezaron casi juntas. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se muestra que son verdaderos creyentes? ¿Qué dice Juan? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, sino que salieron de nosotros para demostrar que no
eran, no todos, son nosotros. Exacto. Se llevó al concilio de las iglesias pentecostales y ¿qué declara la sala? La iglesia es trinitaria. Y un cuarto de la sala unitaria fue expulsado. Sí. Y eso de ahí lo pueden leer en la misma página de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional. O sea, ellos con orgullo dicen que fueron expulsados por los pentecostales trinitarios. Y fueron expulsados no para que formen su propia iglesia, sino fueron expulsados como herejes. ¿No? Pero ellos sí formaron su propia iglesia. Inclusive se fueron y el líder recibió una palabra del Señor, del profeta Isaías, que decía, estos, algo así, ¿no? Voy a parafrasearlo. Estos han perdido su oportunidad. No han dejado que yo les resplandezca. Ahora a ustedes los voy a guiar. Claro, lo mismo que los mormones, lo mismo que los testigos. Entonces, sí, exacto. Elena G. de White también dijo eso. No vi en el cielo que el Señor estaba llevando a cabo su juicio, pero guiaba a un pueblo pequeño y esos pueblos éramos nosotros los adventistas. También. Y está en su propio documental. O sea, son cosas que no estamos hablando de invenciones nuestras, sino cosas que ellos mismos muestran, ¿no? Con orgullo. Sus galones. Sus galones son la evidencia para nosotros de sus doctrinas erradas, ¿no? Entonces, vemos respecto a los pentecostales cómo es que cuando una denominación o una iglesia no tiene una doctrina consistente, a pesar de eso, el Señor los usa. Y los usa grandemente si es que ellos realmente tienen fe en ese Dios todopoderoso. Pero es solo cuestión de tiempo para que empiecen las desviaciones. Por eso es la labor de los apologistas en toda la historia de la iglesia. Es el principio. Y como le dije, el problema no son solamente, lo peor no es lo de afuera, sino lo de adentro. Y eso lo vamos a ver en 15 días. A la espera. Gracias. Bueno, antes de irnos, vamos a orar. Vamos a orar para que... Bueno, vamos a orar porque ya estamos terminando. Vamos a orar también por la provisión del Señor en esta noche. Amén. Oramos. Padre eterno, bendito Señor, te damos gracias por tu misericordia. Gracias porque nos has permitido compartir esta clase, Señor, en